Bien, hermanos, el título de esta enseñanza es Mandatos y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Mandatos, o sea, mandamientos y promesas de Cristo Jesús. Vamos avanzando por el Sermón de la Montaña y como ustedes pueden notar, estamos llegando o estamos en la recta final de este famoso sermón de nuestro Señor Jesús. Y estamos en el capítulo 7. Y les recuerdo que hace unos días atrás, la semana pasada, Cristo Jesús nos viene exhortando y amonestando o advirtiendo también acerca del peligro de juzgar injustamente, de juzgar de manera hipócrita también. Nos advierte acerca de la facilidad que tenemos para mirar los pequeños detalles y deslices o pecados que puede tener quienes nos rodean, pero las tremendas dificultades que tenemos para ver la gran viga que hay o que puede haber en nuestro propio ojo, enseñándonos así, iglesia, que somos llamados por la Biblia a tratar primero con nosotros mismos, a tratar primero con nuestros propios pecados, a considerarnos a nosotros mismos, para luego sí venir y tener una actitud correcta para amar y amonestar a nuestro hermano, si es necesario hacerlo. También consideramos que Cristo Jesús nos enseña que tengamos discernimiento a la hora de compartir el tesoro del Evangelio. Es decir, para que el glorioso Evangelio de Jesucristo no sea deshonrado por los irreverentes y profanos y burladores de este glorioso Evangelio. Porque este precioso mensaje, buenas noticias de salvación, es para los pecadores, para todo aquel que reconoce su miseria, su condición y percibe que está en una gran necesidad. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Que Él no vino para los que se creen justos, sino para los enfermos. Así que les insto, iglesia y amigos, les ruego que nos examinemos a nosotros mismos. No vaya a ser, Dios no quiera, que seamos nosotros esos cerdos, esos perros que pisotean la verdad de Dios, porque también eso es lo que hacemos si nosotros menospreciamos el consejo de Dios o su palabra. Si lo vemos como palabra de hombres, estamos pisoteando su bendita palabra y en tal caso ay de nosotros. Ay de nosotros. Por lo tanto, yo no me cansaré de exhortarles, hermanos, y desde luego para mí también, que oigamos la palabra de Dios como es digno, con solicitud, porque nuestra vida depende de ellos. Oigámosla como si quizás a lo mejor fuera la última vez que nos estamos exponiendo a su palabra. Quiera Dios que no vengamos aquí a la congregación y abramos nuestras Biblias como escribas y fariseos, sino como mendigos, ¿cierto? Como necesitados del pan de vida. Que Dios abata nuestro orgullo, que el Señor nos conceda mansedumbre y humildad, porque en última instancia ese es un terreno fértil para poder recibir la palabra del Señor. Y no sé si ha sido así para usted, pero para mí he sido profundamente exhortado y edificado en el Sermón del Monte y en el Evangelio de Mateo, porque son palabras muy directas, son palabras muy claras, que siempre llegan al corazón, a lo más profundo de nosotros, que pone de manifiesto lo que somos
que nos recuerda que si somos discípulos de Jesucristo, ¿cómo debemos andar? Porque el apóstol Pablo exhorta a todo cristiano y les dice: les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Somos llamados a vivir dignamente del Evangelio o del llamado que hemos recibido del Señor Jesucristo. Si decimos que somos cristianos, entonces demostrémoslo con nuestra vida. Si decimos que Cristo es nuestro Señor, demostrémoslo con nuestra vida. Si decimos que somos parte del cuerpo de Cristo, demostrémoslo entonces. Vamos a estar entonces con la ayuda del Señor considerando estos versículos. Mateo 7, del 7 al 2, hermanos. Y vamos a dividir la enseñanza en 4 puntos. Los 2 primeros están directamente relacionados con la oración. Con la oración. El tercero es lo que es comúnmente llamado entre nosotros y por la Biblia como la regla de oro de la vida cristiana. Y finalmente, unas aplicaciones pertinentes para nuestras vidas. Entonces, iglesia, considerémonos los 2 primeros versículos. Los vuelvo a leer. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículos 7 y 8. Hermanos, hay algo que quiero mencionar y que nos debe resultar llamativo. ¿Qué es? Es curioso, es interesante que el Señor Jesús, en medio del Sermón del Monte, vuelva a traer una enseñanza relacionada con la oración. ¿Por qué lo digo? Porque como vimos ya en su momento, en el capítulo 5, el Señor nos dio instrucciones ya sobre la oración. ¿Lo recuerdan? Nos enseñó, nos enseña, me refiero a Mateo 5, Mateo 6, versículo 5 en adelante. Allí el Señor Jesús enseña a examinarnos nuestras motivaciones a la hora de orar. ¿Qué más nos enseñaba allí? Bueno, la sinceridad de nuestras palabras, recuerden, no lo hagan como los gentiles que pensando que por su palabrería serán oídos. Y por supuesto nos dejó una oración modelo para siempre, para que todos los cristianos la imiten y la sigan como un modelo, el Padre Nuestro. Pero ahora acá nuevamente menciona la oración. Aunque no lo menciona explícitamente, entendemos que tiene que ver con oración. Porque nos está hablando de pedir, de buscar, de llamar. ¿Qué nos enseña entonces este versículo, estos 2 versículos, hermanos? Piensen en esto. Si para el Señor Jesucristo la oración fue tan valiosa y tan importante, si constantemente lo vemos en los evangelios, apartándose a orar, si vemos tantas enseñanzas de Él acerca de la oración, ¿no lo será para nosotros también igualmente importante? ¿O será que el Señor Jesús necesitaba orar más que nosotros? Yo no lo creo, hermanos. Acá hay algo de vital importancia. En estos 2 versículos iniciales tenemos 3 mandamientos. ¿Cuáles son? Pedir, buscar y llamar. ¿Cierto? Son mandamientos porque, como vemos en la Escritura, la forma como están esas palabras, esos verbos, es un imperativo. Pedid, buscad y llamad. Allí hay un mandato. Pero aparte de eso,
esos verbos, esas palabras, aparte de estar en imperativo, en forma de mandamiento, también están en un término continuo, o sea, algo constante, no como algo por allá aislado, por allá algo ocasional. De vez en cuando pidamos, de vez en cuando busquemos, de vez en cuando llamemos, sino como una práctica constante. Pero consideremos en breve esos tres mandatos. El mandato de pedir. Sí, hermano y amigo, Cristo Jesús le dice a sus discípulos que pidan en oración. Que pidamos con la misma naturalidad con la que un hijo pide cosas a su padre. Con la misma naturalidad. Pedid se traduce acá en otra versión de la Biblia, estén suplicando. Si notan el presente, manténganse suplicando, rogando, clamando. Pedid, dice el Señor. 2, el mandato de buscar. Nuevamente se traduce, estén buscando. Iglesia, ¿qué se requiere para buscar? Algo. Diligencia, esfuerzo, dedicación, empeño. Acá implica cosas, implica indagar, implica inquirir, implica buscar. Y el mandato de llamar, prestemos atención a este mandato, llamad, porque cuando veía el pasaje, lo leía, lo consideraba o meditaba en él, acá hay una realidad importante. Llamad implica que ustedes y yo somos necesitados. Estamos en necesidad. Llamad quiere decir que debemos orar con insistencia. Otra versión de la Biblia lo traduce como estén tocando, tocando. ¿Cuál es la imagen? La de alguien que viene y toca o llama a una puerta y la golpea con insistencia, como con desesperación, como que ábranme por favor. Y me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque generalmente hay una falsa concepción, malinterpretando un versículo bíblico, que dice que el que está tocando con insistencia la puerta es Cristo Jesús. Y que somos nosotros los que decidimos si abrimos o no. ¿Seguro que es así, hermanos? Este texto nos está diciendo lo contrario, que somos nosotros los que hemos de venir y tocar y golpear esa puerta, que es Cristo mismo, el camino, la verdad y la vida. Estos tres mandatos, pedir, buscar, llamar, ¿están todos dentro de cuál contexto? La oración. La oración. Y si observamos con detenimiento esas tres palabras, esos tres deberes, pedir, buscar, llamar, es como si la intensidad fuera en aumento. Va aumentando la necesidad, la intensidad de la búsqueda, como de una manera más progresiva. ¿Qué es lo que quiero comunicar en este momento o transmitir, hermanos, para todos nosotros? Debemos ser insistentes y persistentes en la oración y en las peticiones y en los ruegos. ¿No leíamos ahorita en Lucas 11, todos juntos, lo que el Señor dijo acerca de ese hombre que llamó a la puerta también y pidió unos panes? ¿Qué pasó? A medianoche, el hombre al principio le dijo que no me molestes, ya estoy en la cama con los niños. Pero luego dice, les digo que por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite.
¿Qué es lo que quiero decir? Que no te debe avergonzar ser importuno en la oración, ser insistente en una petición. Iglesia, hemos de luchar en oración como Jacob luchó con el ángel y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Debemos orar con insistencia como oró Moisés y clamó, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33, 18. Se dice de un reformador escocés llamado John Knox, que solía pasar algunas noches enteras con esta petición. Señor, dame Escocia o me muero. Era la oración de John Knox. Dame Escocia o me muero. Y sin duda hubo un gran avivamiento en esa nación, que incluso María, reina de Escocia, llamada la sanguinaria, ¿saben qué decía esta mujer? Decía, le tengo más miedo a las oraciones de ese hombre que a cualquier ejército. Me comunico, hermanos, trato de transmitir eso. Creo que es a eso lo que el Señor Jesús dice, que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Mateo 11, 12. Y cuando hablo de intensidad no me estoy refiriendo a gritar, me estoy refiriendo a un clamor sencillo, sincero y ferviente en oración. Pero también la frecuencia, hermanos, es clara en este pasaje. Continuamente estén pidiendo, buscando y llamando, persistiendo. ¿Acaso no fue el Señor Jesús quien nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación? Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. ¿Acaso la Sagrada Escritura no nos dice este corto mandamiento? Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 17. ¿Acaso no nos dice la Escritura, sean constantes en la oración? Romanos 12, 12. Hermanos, ¿cuánto fallamos en esto? Hemos de lamentarnos en esto, porque nuestras oraciones muchas veces son frágiles y son inconstantes. Nos dormimos con facilidad como los discípulos, ¿se acuerdan? ¿No habéis podido velar conmigo ni una hora? Pero luego de estos mandatos tenemos unas promesas. Tenemos unas promesas. No pierda de vista nuestro texto, hermanos, porque es el texto el que nos está hablando y redarguyendo en esta mañana. ¿Cuál es la promesa? Versículo 8. En el versículo 8 también está la promesa. Hay una promesa por cada mandato. ¿Sí lo notan en el texto? Pero antes de examinar esa parte, hay una promesa general. Miren el verso 8 cómo comienza. Porque todo aquel, es decir, todo el que lo haga, claro, ahí no está prometiendo a que esto es para todos y cada uno de los hombres, para toda la humanidad, pero sí está prometiendo para quien lo haga, quien quiera que sea. Todo aquel que lo haga de corazón. Así que no importa, hermano o amigo, lo que hayamos hecho, si nuestros pecados son horrendos, terribles, si venimos a Cristo en fe y en arrepentimiento, ¿quién te dice que esta promesa no puede ser para ti? Si acá dice nuestro texto, todo aquel, todo aquel. ¿Quién puede decirte que no eres parte de ese todo aquel, hermanos? Pregunto, ¿no nos da esto esperanza a todos nosotros? ¿Cuál es la promesa específica? Ahora sí.
Todo aquel ahora se va centrando en algo más concreto, más particular. La promesa para el que pide, ¿cuál es? Recibirá. Todo aquel que pide, recibirá. La promesa para el que busca, ¿cuál es? Hallará, encontrará. Y la promesa para el que llama, ciertamente, ¿cuál es? Se le abrirá. Así es, iglesia y amigos. Podemos extender nuestras manos para recibir. Este texto nos está diciendo, pedid y recibirán. Si buscamos con diligencia, el Señor promete que obtendremos lo que buscamos, que encontraremos. Él no se esconderá, Cristo Jesús no se esconderá de quien le busca. ¿Por qué crees tú que lo haría? Si Él promete dejarse hallar, el que llama a la puerta se le abrirá. Nunca ha existido un caso de alguien que llame desesperadamente a Cristo y el Señor no le quiera abrir. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, no le echo fuera, no le echo fuera. ¿No es eso una promesa? Grandes y benditas y preciosas promesas tenemos acá. ¿Y saben qué? Eso agrava más nuestro pecado. Eso lo hace más feo. Que no pidamos, que no buscamos, que no llamemos. Le animo a que pueda meditar, atesorar estas palabras. Es una invitación lo que tenemos acá. Es una invitación. ¿Seremos tan altivos y tan orgullosos de rechazarla? Entremos al segundo punto, hermanos. Versículos 9 al 11 de nuestro texto. Mateo 7, del 9 al 11. Creo que acá el tema general, la enseñanza general es la generosidad de Dios al responder las oraciones. La generosidad de Dios al responder las oraciones. Está conectado con lo que acabamos de mencionar en los versículos anteriores. Tiene que ver con el pedir y con el recibir, si lo notamos. Y creo, hermanos, que lo que Cristo Jesús nos intenta enseñar acá en estos versículos es eso. Dios es generoso para responder las oraciones de sus hijos. Y para ello, Cristo trae un ejemplo muy de nosotros, muy nuestro, muy humano. Por eso Él comienza diciendo, ¿qué hombre hay entre ustedes? Pero especialmente el Señor se está refiriendo también, si tenemos en cuenta el pasaje paralelo de Lucas, es ¿qué padre hay entre ustedes? Porque el ejemplo que va a poner a continuación es el de hijos y padres. Entonces Él pregunta, ¿qué hombre hay entre ustedes? ¿Qué padre hay entre ustedes que haga lo siguiente? Y la ilustración es natural para nosotros. Se trata la de un hijo que le pide a su padre sustento. Le pide sustento porque tiene hambre. ¿No pasa eso entre los hijos, entre los niños? ¿Tengo hambre? Y para eso menciona esos ejemplos. Pan, ¿cierto? Entonces el ejemplo, esa es la ilustración. ¿Qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pan, en lugar de pan, le dará una piedra? ¿Le dará en respuesta una piedra a un padre? ¿Pasará eso o no pasará? No pasará. Segunda ilustración o segundo ejemplo, pescado.
¿Será que algún hombre, algún padre, si su hijo le pide un pescado para cenar, para comer, la respuesta será una serpiente? No pasará, tampoco pasará. Y tercer ejemplo, aunque no está en Mateo 7, sí está en Lucas 11, Lucas 11:12, pero es lo mismo. La ilustración es, ¿se acuerdan? Que hay entre ustedes que si su hijo le pide un huevo, le dará en su lugar un escorpión. No pasará. El comentarista William Barclay en esos ejemplos menciona algo pues interesante o llamativo. Existía un tipo de piedra que tenía realmente un aspecto o una apariencia de pan. También que cuando acá habla de serpiente, es probable que se estuviera refiriendo a esas serpientes marinas, o no recuerdo cómo es que se llaman, anguilas. ¿Y cuál era la idea? Claro, el hijo le está pidiendo pescado, que ese animal era considerado inmundo bajo el Antiguo Testamento. Y también existía un tipo de alacrán, de escorpión, que cuando se camuflaba tomaba un aspecto que se parecía a un huevo. Pero ¿cuál es el punto o la idea, hermanos? Que qué padre se burla de la necesidad de un hijo. Al darle, eso sería una burla, ¿cierto? Al ofrecerle algo que ni siquiera es comestible. Entonces viene la enseñanza del versículo 11. Acá es donde quiere llegar Cristo con estos ejemplos, al verso 11. Y lo primero que tenemos acá, iglesia, es una declaración. Una declaración directa de la culpabilidad del ser humano. ¿Notan? Cristo lo que está diciendo, si vosotros siendo malos. ¿Notan lo que dice el texto, hermanos? Acá no deja nada de suponer que hay bondad en nosotros. Nacemos así. Este podría ser perfectamente un texto bíblico que nos habla de la corrupción total del hombre. Vosotros siendo malos, está hablando del ser del hombre, de la naturaleza del hombre. Si ustedes siendo malos, malignos, malvados, aún así por la gracia común de Dios, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos cuando estos se las piden. Si vemos la idea que quiere comunicar, si ustedes siendo malos con todo y eso, a pesar de eso, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, porque eso es evidente en la práctica. Claro, los padres algunas veces le dicen a sus hijos no, a nosotros muchas veces nos dijeron no, pero muchas veces los padres dicen sí. Entonces, a pesar de la imperfección nuestra, los padres aman a los hijos y muchas veces acceden a sus peticiones. Pero ¿saben cuál es la palabra clave? Luego dice, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Alcanzamos a dimensionar lo que hay detrás de ese cuánto más? Si nosotros siendo malos se hace esto, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Qué quiere decir ese cuánto más? ¿Cuánto más Dios que no es qué, como nosotros? Que no es malo, ¿cierto? Sino que es bueno. ¿Cuánto más Él
que incluso trata con bondad a sus enemigos, dándoles sol y lluvia. Cuánto más Él dará cosas buenas a los que se la pidan, y cuánto más si son sus propios hijos los que se los piden. Hermanos, cuánto más es como si nos dejara nuestra imaginación, a nuestra meditación. Cuánto más tu Padre Celestial. Porque a diferencia de nosotros, que somos mezquinos, Él es bondadoso y Él es generoso y Él está dispuesto a dar. Miren lo que dice Efesios 3:20. Vayamos allá un momentico, hermanos. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Miran, si ven esa promesa, ese pasaje, está diciendo que Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero creo que ahora surge una pregunta que es legítima y que es cierto y que debemos plantearla y tratar de responderla. El texto está diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué son esas buenas cosas? Esa es una gran pregunta. ¿Qué son esas buenas cosas, iglesia? Esos buenos dones que Dios promete dar a los que se lo pidan. Porque en verdad acá tenemos buenas cosas que los hijos piden y que Dios promete dar. Entonces es importantísimo que por lo menos podamos filtrar y discernir qué significa esas buenas cosas. Lo que no significa, permítanme decirles lo que no significa. Este texto no está hablando de cosas materiales o de riquezas. Este texto sería perfecto, entre comillas, para el evangelio de la prosperidad y sus falsos maestros. Lo imagino, ¿ves? Pídelo y lo recibirás. Pide casas, pide riquezas, pide salud, lo que sea, Dios te lo dará, lo ha prometido. Falso. Iglesia, esta promesa no es una puerta abierta para nuestra avaricia y nuestra codicia. ¿Qué sí significa entonces? ¿Cuáles son esas buenas cosas a las cuales se refiere? Bueno, todo lo que está revelado en las Escrituras para sus hijos, en particular frutos que Él espera de ustedes y de mí, frutos de sus discípulos, buenas cosas como cuáles, hermanos. Estamos tratando de ser lo más específicos posible. Cosas como sabiduría, humildad, justicia, paz, pureza, fe, perseverancia y tantas cosas más, ¿cierto? Y saben por qué les aseguro que no es algo material, por el pasaje paralelo. ¿Recuerdan lo que dijo Cristo? Lucas 11:13. La parte final. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eso implica algo, el don de la salvación. Porque el Espíritu Santo en últimas es el sello de la salvación. Él promete dárnoslo. ¿De verdad crees que si nosotros pedimos sabiduría, por ejemplo, Dios nos la va a dar? ¿De verdad creemos que si pedimos fe o paciencia o amor o humildad, no nos la dará el Señor? ¿No dará el Espíritu Santo a quien lo pida? ¿No responderá el clamor, sálvame que perezco? ¿De verdad no lo hará?
Es que los hijos de Dios somos conscientes de que necesitamos de todas estas cosas y por eso las pedimos. Piensa en esto. Si nosotros no creemos en estas promesas que Dios ha dicho, entonces lo que estamos diciendo en última instancia es que nosotros somos mejores que Él. Una blasfemia. Estaríamos diciendo que Dios es peor que los hombres malos, porque Él acaba de decir, ustedes siendo malos hacen esto. Si nosotros dudamos de esto, estamos diciendo que Dios es peor, que Dios es malo, que Dios es maligno. Entonces alegrémonos, pues, hermanos, en que Dios nuestro Padre es bueno, que es sabio, que Él contesta las oraciones a su tiempo, a su manera, que unas veces nos dirá sí, que otras veces nos dirá no. Porque también es cierto que nosotros como hijos somos tercos y necios y muchas veces pedimos cosas que son nocivas para nuestra alma y que Él nos dice no. Pero el punto es ese, si pedimos cosas bíblicas, legítimas, que son voluntad de Dios, que contribuyen al bien de nuestra alma, ¿lo negará el Señor? Dice la Biblia, sol y escudo de Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo 84, versículo 11. Y es momento de que pasemos a nuestro tercer punto, hermanos, y nos vamos a quedar allí en el tiempo que nos resta. Versículo 12. Versículo 12. Así que todas las cosas, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la proclamación de la regla de oro. Un pasaje paralelo, si quieren anotarlo, es Lucas 6:31. Nos dice las mismas palabras, Lucas 6:31. En el cristianismo, este versículo es conocido así, la regla de oro de la vida cristiana. Algunos comentaristas, creo que con razón, han llegado a afirmar que este versículo es la cumbre de la ética del cristianismo y que acá en este versículo del Sermón del Monte alcanza su cúspide. Es más, algunos han dicho que también que este puede ser quizás el versículo clave de todo el Sermón de la Montaña. Y cuando yo leía ese versículo, lo primero que hice fue preguntarme por qué se le llamó la regla de oro a ese versículo. Bueno, esa palabra, como ustedes ven, no está en la Biblia. No está en la Biblia. Esa palabra se le empezó a atribuir a este versículo aproximadamente en el siglo XVI y XVII, que era la época de ¿qué? De la Reforma, la época del puritanismo, del movimiento puritano. Pero ¿por qué ese nombre? ¿Por qué los cristianos asociaron este versículo y leyeron ese nombre? Bueno, cuando habla de regla, estamos ante un principio fundamental, una norma, una regla básica de la vida cristiana, un estándar moral que tiene que ver en nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestro prójimo. Y oro, pues evidentemente, ¿por qué oro? Por su valor, ¿cierto? Y para que podamos ver, apreciar esta regla de oro, es necesario, hermanos, que veamos lo siguiente. Existía o existe todavía una regla similar a esta. Similar, pero esencialmente, sustancialmente distinta. ¿Cuál era esa regla parecida? En el sentido negativo. En el sentido negativo. Lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas tú
a nadie. Esas eran palabras, dichos en Israel. Lo que no te gustaría que te haga, no se lo hagas a nadie. Esa fue una frase célebre en otras religiones, en el hinduismo. En muchas cosas había algo similar. No hagas con otros lo que te irrita a ti. Lo que tú evitas padecer, no se lo infrinjas a otro. También era una regla entre otras civilizaciones, romanos, griegos, etcétera. Pero ¿cuál es el punto? Lo que es sorprendente. Nadie ha dicho lo que Cristo dijo acá. Es decir, esta regla en un sentido ¿qué? En un sentido positivo. Me hago entender, hermanos, en un sentido negativo, ¿qué significa esta regla? Como abstencionismo, simplemente me cruzo de brazos y no le hago nada a nadie, no le hago daño a nadie, punto. Pero esto es solo una regla moral, hasta legal. No hacer daño a nadie lo puede hacer un ateo, lo puede hacer alguien que profese el ateísmo. Pero esta regla de oro dicha por Cristo es una nueva forma de vida. Miren el versículo. Haced con otros. ¿Ven que es lo contrario? ¿Qué implica eso? Intencionalidad. Intencionalidad. Algo activo hacia nuestro prójimo. La una es algo pasivo, la otra es activa. Haced con ellos. Una cosa es no hacerle daño a nadie y otra cosa bien distinta es hacer bien incluso a nuestros enemigos. El llamado acá es amar a los demás. Y déjenme decir algo también. Hermanos, la regla de oro es una marca inequívoca del auténtico cristianismo. Porque a diferencia de la primera, la segunda, o sea, la regla de oro de Cristo, solo puede ser practicada por alguien en cuyo corazón more Cristo. Solo puede ser practicada por alguien regenerado, que haya nacido otra vez. ¿Por qué lo digo? Porque esto no es propio de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es egoísta, centrada en el yo, centrados en nosotros mismos antes que en los intereses de los demás. Y por si fuera poco, añádale esto, la cultura que nos rodea está diseñada para esto mismo, para el egocentrismo y el materialismo. Así que estamos ante un principio bíblico. Lo que sembramos, eso segaremos. Todo lo que demos, eso recibiremos. ¿Quieres que los hombres te traten con misericordia? Sé misericordioso. ¿Quieres que los hombres te traten con amabilidad? Sé amable para con todos. ¿Queremos que perdonen nuestras ofensas? Entonces perdonas tú las suyas. ¿Queremos que nos amen? Entonces demos amor genuino. ¿Queremos lealtad? Entonces seamos fieles. Dice Proverbios, el hombre que ha de tener amigos, ha de mostrarse amigo. Proverbios 18:24. Y por último, hermanos, para ir llegando a las aplicaciones, fijémonos en las últimas palabras de Cristo, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir estas palabras, hermanos? Sencillamente, el Señor está diciendo que en esta regla, en este mandato, se resume toda la ley y los profetas. Ustedes saben que esa era la forma en que en el Nuevo Testamento se referían al Antiguo Testamento. La ley y los profetas. ¿Notan lo que está diciendo el Señor acá? Esta pequeña, poderosa frase, mandamiento,
Es el corazón del Antiguo Testamento. Resume bien lo que Dios espera de su pueblo. Hay una contradicción grande si esperamos recibir lo que no damos. ¿Por qué dice la ley y los profetas? ¿Cuál era la ley textual, específica, a la cual se está refiriendo el Señor acá? Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19:18. Así que esta regla de oro que estamos viendo en este momento está relacionada con el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso fue que el Señor también en aquel momento dijo, de esos dos mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. Y si realmente amamos a Cristo, hemos de guardar sus mandamientos. Pero es lamentable y es triste que una regla tan elemental sea tan frecuentemente olvidada y tan constantemente quebrantada entre nosotros. No es una regla sencilla, hermanos, pregunto. O sea, sencilla de entender me refiero. ¿Quién no la puede entender? ¿Quién no puede entender esta regla? Haz con otros lo que quieres que te hagan a ti. Pero cuán difícil es practicarla. Cuán difícil es obedecerla. Pablo en Gálatas nos dice lo siguiente a los creyentes: no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Lo notan? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Estoy leyendo Gálatas 6, versículo 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos. Decía o comentaba el predicador Spurgeon de esto. Si todo hombre actuara así, no habría esclavitud, guerra, maldiciones, ataques, mentiras, robos, sino que todo sería justicia y amor. ¿Qué gran reino sería aquel que tuviera esta ley? Piénselo, hermanos. Si el mundo viviera según la regla de oro, este mundo sería el cielo, sería un mundo nuevo, pero no va a pasar mientras tengamos pecado en nuestro corazón. Mientras tanto, creyente, que el Espíritu Santo te dé gracia, te capacite, nos capacite para conformarnos más y más a esta regla de oro. Y te pido, te ruego que no la tomes como algo moral solamente. Esto es una moralidad. No, hermanos, es un fruto. Es un fruto de alguien que está unido a Jesucristo. No es algo moral. No intentes cumplir esta regla fuera de Cristo porque te aseguro que vas a fracasar en el intento. Y te darás cuenta que tus obras espléndidas, entre comillas, vienen a ser inmundas delante de Él. Porque te digo lo siguiente: Dios conoce de dónde proviene todo lo que hacemos. Él sabe si todo lo que nosotros expresamos, todo lo que sale de nosotros, es fruto del Espíritu de Dios. Concluimos con esto. Iglesia, no esperemos recibir sin qué, sin pedir. No esperemos recibir sin pedir. No esperes encontrar sin buscar. No esperes que se te abra sin llamar.
¿cuáles son algunas de las razones por las cuales nosotros no recibimos? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales nosotros no recibimos? Se me ocurre en esto, hermanos, pueden haber más, pero pienso en esto. Una, nunca pedimos, porque nunca pedimos. Dos, porque si lo pedimos sin fe, dudando. Tres, porque no pedimos según su voluntad, sino para gastar en nuestros deleites. Y quizás una cuarta, porque no somos constantes e insistentes e importunos en oración. Así que hoy se nos ha llamado a perseverar en la oración. Hoy el Señor nos dice que Él promete responder las oraciones de su pueblo. Proverbios dice que Él se deleita y se complace en los ruegos de sus santos, de su pueblo redimido. ¿No debería ser esto un estímulo para nosotros para orar? Tengamos la regla de oro que hemos visto en esta mañana entre nuestras cejas, escribámosla en la tabla del corazón, porque cuán a menudo la olvidamos, ¿verdad? Y piensen esto, es algo terrible olvidarnos de cualquier porción de la Biblia, ¿cierto? Pero qué terrible es olvidar algo que dice que resume la ley y los profetas. Y por último, hoy somos llamados a llamar, ¿cierto? A nuestro Señor Jesucristo. Si estamos lejos de su gracia, todo lo que necesitamos hacer es tocar y llamar. Y esto lo puede hacer cualquiera. No necesitamos conocimiento, pureza. ¿Cómo vinimos nosotros a tocar esa puerta, hermanos? Sucios, inmundos. Y el Señor nos abrió y nos limpió. Pero tengamos en cuenta algo. Nunca podremos orar a Dios el Padre si no es por medio de Jesucristo. Por eso es tan necesario este llamar a Cristo. Vengamos a Él y tendremos acceso al trono de su gracia. Recibiremos misericordia, socorro. Hebreos 4:16. Pero si nosotros nos rehusamos a Cristo, si persistimos en una justicia propia, entre comillas, siempre habrá una distancia entre Dios y nosotros. Siempre habrá una enemistad. De manera que seamos sabios y por el bien de nuestra alma corramos a Cristo y rindámonos a Él. Si pedimos salvación en esta mañana de corazón, ¿no la recibirás? ¿No la recibiremos? Él no echará a nadie fuera. Creyentes, si pedimos sabiduría, fe, paz, paciencia, fortaleza, santidad, ¿no la recibiremos? ¿No lo hará el Señor? ¿Acaso Cristo mismo no oró por nosotros diciendo, santifícalos en tu verdad? Así que acá hay mucho, hermanos, por reflexionar, por digerir, por lamentarnos y pedir perdón y por consolarnos también. Amén. Vamos a orar y dar gracias. Señor, gracias Padre Celestial, porque tu palabra nos confronta, nos sacude, nos muestra nuestra maldad. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, porque muchas veces no tenemos porque no hemos pedido. Muchas veces hemos pedido mal
sin tener en cuenta tu voluntad. Perdona, Señor, porque esperamos recibir los tesoros del Evangelio sin estarlos buscando con insistencia. Y perdona la arrogancia de nuestro corazón, que no vemos nuestra necesidad constante de estar llamando a la puerta de Cristo. Oh Señor, pero hoy te adoramos, porque cuanto más nuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a sus hijos cuando le pidan. Y también te queremos pedir perdón, Señor, porque hemos quebrantado o la estamos quebrantando esta regla que nos ha dado Cristo el Salvador. Y nos hemos conformado solamente con una moralidad externa de no hacer daño, y nos hemos olvidado que tenemos un mandato de hacer el bien a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Perdona, Señor, nuestra maldad, perdona nuestro pecado, pero también gracias porque en este mismo pasaje tenemos esperanza, tenemos consuelo, tenemos el Evangelio de que tú prometes aceptar, perdonarnos, Señor, limpiarnos de toda nuestra maldad y adoptarnos como tus hijos. Te adoramos, te damos gracias, Señor, y te pido y te ruego para que estas verdades queden en nosotros realmente, Señor, cambiándonos y transformándonos. Te pedimos todo esto, Señor, con acción de gracias, en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.